tratando de entender por qué sufren los justos. Pero cuando leemos el capítulo 3 entendemos el pecado de Job. Y su pecado era el no confiar en Dios y el temer. Ahí usted puede leer: hame acontecido lo que yo temía. El temor que atrae lo que temo. ¿No es verdad que uno muy cercano a Jesús, uno muy cercano a Jesús, llegó el diablo y le dijo: te pido a Pedro para zarandearlo como a trigo? ¿Por qué se lo concediste? Tú lo concediste. Tú le diste lugar al diablo. Vea cómo dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 25: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vean cómo aquí el concepto es que ese pecado de la ira, que puede ser pasado por alto porque vamos y confesamos y somos perdonados, pero si dura tiempo, ¿sí? Si lo pasamos de modo indicativo a participio, versículo 27: no le deis lugar al diablo. El que persevera en pecar, el que insiste en pecar, es del diablo. ¿En qué sentido? Le da lugar al diablo, le da autoridad al diablo. ¿Cuántos sufrimientos en nuestra vida serán a causa del pecado? Cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23, y habla acerca de la cena del Señor, después de que da la fórmula para tomar la comunión, él lanza una advertencia: que nadie tome indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Eso requiere una interpretación. Y dice que por hacer eso, lo que hacían era terrible en aquel tiempo, los corintios. Algunos están enfermos y otros, ¿qué? Duermen. Hoy no me va a dar tiempo, Michelle, de hablar acerca de la disciplina. Yo creo que la semana que entra podemos terminarlo. Ok, entonces voy a redondear esto. El que practica el pecado, cuidado, hermanos, es el diablo. Por un periodo de tiempo, el diablo lo pide y se le autoriza tener potestad sobre tu vida. Qué bueno que existe una segunda parte de este versículo de 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quizá en esta noche, si tú piensas que tú le has dado lugar al diablo, es un buen momento para que tú te arrepientas y para que le pidas a Jesús: deshaz las obras del diablo que yo le he autorizado, deshaz los espacios de mi vida que yo le he abierto. Para eso apareciste tú, para deshacer las obras del diablo. El pecado del creyente genera un problema gigantesco. Infringe la ley de Dios, ofende la santidad de Dios, degrada nuestra vida, afecta nuestra comunión con Dios y le otorga al diablo derechos
sobre nuestra vida. Yo quisiera que no nos fuéramos esta noche sin que esa palabra toque nuestro corazón y que podamos decirle al que puede deshacer las obras del diablo: Señor, si yo he estado practicando el pecado, rompe hoy cualquier derecho que el diablo tenga sobre mi vida a causa de mi pecado. La próxima semana, Dios mediante, si nos permite, estaremos estudiando que es por estas razones que Dios debe disciplinar al creyente que peca continuamente. Y esa disciplina es una gracia de Dios. La disciplina de Dios, lo veremos en medio de la semana que entra, es terapéutica, no es para destruirte, es para hacerte crecer y alejarte. David escribió un salmo, el Salmo 40, donde él describe cómo Dios lo sacó. A donde él se metió. ¿Por qué sé que se metió? Porque en una parte del versículo 4 dice, o 3, que Dios lo sacó, lo puso sobre una roca como Cristo, que deshace las obras del diablo, y enderezó. Hoy será un día maravilloso si Dios mete la mano o hace algo para que tú salgas de donde tú no puedes salir, de donde tú te metiste. Pero Dios no te acusa. Él puede oír hoy tu clamor, inclinarse a ti, escucharte y hacer que seas sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puede poner tus pies sobre la roca. Puede enderezar tus pasos y puede darte un cántico de alabanza. Qué salmo, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Eso describe un lugar en donde me metí y yo no puedo salir. Puso mis pies luego sobre la roca, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Quieres orar en esta? Pásalo, Michelle, por favor, que me ayudes en esta oración. ¿Quieres orar en esta noche? Yo no puedo juzgar tu vida, pero puedo saber que si Dios tocó hoy tu corazón, no pierdas la oportunidad, porque Él quiere oírte, quiere inclinarse a ti, quiere hacerte salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, quiere enderezar tus pasos. Señor, aquí estamos después de escuchar tu palabra, de reflexionar en ella. Te agradecemos de verdad, de corazón, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, que tu Hijo Jesús nos redimió con su sangre, que tu Espíritu Santo nos ha sellado y que nos has dado una riquísima herencia, y que tu poder está disponible para venir en nuestro auxilio. Señor, pero ayúdanos a que podamos andar como es digno de la vocación a la que tú nos has llamado. Señor, si hoy hay pecado en nuestra vida, escucha nuestra voz o nuestros pensamientos o lo que está en nuestro corazón, que hoy te decimos: Señor, perdóname,
Quizá podemos decir como David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, bórralas hoy, bórralas hoy. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Esto lo confesamos para que tú seas reconocido como puro y tenido por justo en tu juicio. Haznos oír hoy gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, porque hemos dado permiso para ello. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No nos eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, escucha cada oración que del corazón ha salido. Inclínate y sácanos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque una vez más podemos comprobar, Señor, lo que dice el Salmo 119 y 105. Que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera, Señor, a nuestro camino. Gracias te damos, Señor, porque hoy entendemos, Padre Santo, que el practicar el pecado, Señor, da lugar al diablo, Señor. Padre Santo, por eso ahora entendemos, Señor, que hay enfermedades, Padre Santo, persistentes. Hay enfermedades, Señor, que de repente no son curadas, Señor. O situaciones, Señor, dificultades, Dios, en donde el diablo está en control, Señor. Pero gracias te damos, porque tú, Señor Jesús, has aparecido para deshacer las obras del diablo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a romper con prácticas de pecado, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tener una vida de genuino arrepentimiento, de libertad en ti, Señor. Que tú puedas, Señor, sacarnos, como dice ese Salmo 40, de ese pozo de desesperación. Que podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación y cantar ese cántico de alegría, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu grande amor. Gracias, Dios eterno. Gracias por este pueblo tuyo, Señor. Gracias, Dios, por tu siervo, el hermano Roberto. Gracias, bendito Dios, por este maestro que has levantado, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Yo quiero decirle que hay algo que lamento mucho de esta clase. Y lo lamento profundamente.